Igual. What's happening with the microphones? Aquí lo tiene. Eso es todo. Sí, esto no, así, tal como está. Así. Te lo metes por la oreja. Así. Así funciona. Corto. ¿Funciona? No sé. Sí. Ustedes saben que oyen. Está muy bajo, ¿no? ¿Para quién es esto? Para Eso es para la cocina. Para la cocina. la cocina. Eso es para la cocina. Oh. Hay un para apoyar el libro. Ah, sí, sí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasamato Jayamudiraye Nastaprayita Bhadrishu Nityam Bhavata Sevaya Bhavati Uttamam Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Lokanath Swami Namine. Hoy leemos de los Srimad Bhagavatam. Sería el canto séptimo, capítulo 4, y el verso es el número 38. Asina paryatanasnan sayana prapimam bruvan Nanu sandata etani govinda parirambitam Asina paryatanasnan sayana pariban bhuvan Nanu sandata etani govinda parirambitam Asina paryatanasnam Asina paryatanasnam Sayana pariban bruvan Sayana pariban bruvan Nanu sandata etani Nanu sandata etani Govinda parirambita Asina paryatanasnan Asina paryatanasnam Sayana pariban bruvan Sayana pariban bruvan Nanu sandata etani Nanu sandata etani Govinda parirambita Govinda parirambita Asina paryatanasnan Sayana pariban bruvan Sayana pariban bruvan Nanu sandata etani Nanu sandata etani Govinda parirambita Govinda parirambita Asina paryatan asnan Asina paryatanasnan Sayana prapidam bruvam Sayana pariban bruvan Nanu sandata etani Nanu sandata etani Govinda parirambita Govinda parirambita
Asina. Asina. Mientras estaba sentado. Mientras estaba sentado. Pariatan. Parayana. Mientras caminaba. Mientras caminaba. Asnan. Asnan. Mientras comía. Mientras comía. Shayana. Sayana. Mientras estaba acostado. Mientras estaba acostado. Pravivan. Ravivan. Mientras bebía. Mientras bebía. Bruvan. Ruvan. Mientras hablaba. Mientras hablaba. Na. No. No. Anusandate. Anusandate. Sabía. Sabía. Etani. Etani. Todas estas actividades. Todas estas actividades. Govinda. Govinda. Por la suprema personalidad de Dios. Por la suprema personalidad de Dios. Que anima los sentidos. Que anima los sentidos. Parita Rambita. Marirambita. Abrazado. Abrazado. Prahlad Maharaj siempre estaba absorto en pensar en Krishna. Estaba siempre entre los brazos del Señor, de manera que sus necesidades físicas, como sentarse, caminar, comer, acostarse, beber y hablar, se realizaban por sí solas, sin que él fuera consciente de cómo. Significado. Un niño pequeño que depende de los cuidados de su madre no es consciente de cómo se satisfacen sus necesidades físicas de comer, dormir, acostarse, orinar y defecar. Él se siente en el regazo de su madre y con eso ya está satisfecho. Prahlad Maharaj también era como un niño pequeño al que Govinda cuidaba. Las actividades de su cuerpo, que su cuerpo necesitaba, se llevaban a cabo sin que él fuera consciente. Govinda cuidaba de Prahlad Maharaj, que estaba siempre absorto en pensar en él, del mismo modo que unos padres cuidan de su hijo. Ese es el estado de conciencia de Krishna. Prahlad Maharaj en el ejemplo por excelencia de la perfección, es el ejemplo por excelencia de la perfección consciente de Krishna. Voy a leer el verso otra vez. Prahlad Maharaj siempre estaba absorto en pensar en Krishna, estaba siempre entre los brazos del Señor, de manera que sus necesidades físicas, como sentarse, caminar, comer, acostarse, beber y hablar, se realizaban por sí solas, sin que él fuera consciente de cómo. Jai Srila Prabhupada aquí. Jai Srila Prabhupada. Bueno, gracias. He vuelto después de un buen tiempo a esta como afortunada posición de poder dar una clase, cosa que no personalmente no merezco, pero por misericordia de Krishna nos da el servicio. Y caemos en unas lecturas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, a escuchar. Narada Muni está explicando a Yudhishthira Maharaj, ¿no? Dai non posso dire subito il volume, no? Que, bueno, yo intentaré, pero yo tengo tiroides, no tengo voz. Vale. No puedo gritar. Yeah. Siéntate más cerca, sí. Sì. Entonces Narada Muni está explicando a Yudhishthira Maharaj toda la historia de este Hiranyakashipu, ¿no? Muchas veces los devotos tenemos cierta antipatía por este personaje, como también los devas, que han sido conquistados, porque él conquistó todos los planetas superiores. Los únicos que no estaban obligados a ofrecer reverencias a Hiranyakashipu eran el señor Vishnu, el señor Shiva y el señor Brahma, ¿no? Siendo Brahma el que le dio la bendición de llegar a la posición donde llegó, ¿no?
Pero hasta el mismo Narada en un verso está explicando cómo él ha sido obligado junto con otros devas, ¿no?, a ofrecer glorificaciones a Hiranyakashipu repetutamente. Imaginaos, qué posición, imaginaos. Esto nos ha pasado hasta dentro del mismo movimiento, a veces de tener una autoridad descalificada en camino para irse de la conciencia de Krishna, actuando en unas maneras inapropiadas y obligados nosotros a ofrecer respetos y a mantener la etiqueta, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque uno está descalificado de estar en la posición de autoridad, nosotros tenemos que mantener una etiqueta. Hay una tradición y una manera de tratar, ¿no? Entonces tenemos que continuar mostrando respeto, ¿no? Los hijos muestran respeto a los padres, aunque muy a menudo los padres no son calificados, pero el niño se despierta a la mañana, por lo menos en la India suele ser así. En mi país más o menos también algo similar, y ofrecen reverencias al padre, ¿no? Y a veces estos padres pueden ser descalificados, pueden ser hasta violentos, lo que sea, pero esta es la tradición, ¿no? Hay una etiqueta. Entonces nosotros siempre vamos a respetar las autoridades superiores, aunque veamos fallo. Y los devas probaban varios sentimientos mixtos, porque claro, era muy difícil para ellos. El respeto, sí, por formalidad, pero era muy difícil para ellos. Sentían disgusto, ¿no? Disgusto, decepción por las actividades de Hiranyakashipu. Este es el sentimiento que acompaña el que no está satisfecho del tipo de organización que tiene una autoridad de cualquier nivel, ¿no? Aunque sea un rey, un gobernador de la era moderna, como recién salieron muchos escándalos que se conocían antes como teorías conspiratorias, pero ahora son noticia. A la vista de todos sabemos ya que muchos gobernantes de altas esferas están siendo, ¿cómo se llama? Cuando uno te dice, si no haces lo que te digo yo, te va a pasar esto. Tienes que hacer lo que te digo, si no te pasará lo otro. Se llama... ¿Coacción? Sí, coaccionados se puede decir, hay otra palabra también. Pero bueno, coaccionados a seguir una serie de actividades degradantes, ¿no? Como adoración de demonios o otras cosas pervertidas, como sacrificios de que no voy a describir, y trata de seres humanos y perversiones sexuales y muchas otras cosas, tan coaccionados que sí, que para poder mantener el estatus, la posición en el gobierno o el estatus económico que tienen, hay unos expertos que les obligan a participar de cosas que a lo mejor ellos tampoco quisieran participar, pero apegados como son al estado que no quieren perder, entran a participar obligatoriamente, prácticamente les obligan, es muy conocido este sistema, ¿no? Les obligan a una actividad degradada, les filman y después les amenazan que van a mostrar al público y que van a perder su puesto, ¿no? Si se muestra al público las abominaciones a las que se han dedicado, ¿no? Entonces así funciona el sistema de los demonios.
¿no? Los demonios trabajan a través de estas coacciones o como lo queremos llamar. Hay otra palabra, pero no me viene en mente. Corruptos. Son corruptos, seguro, pero hay una palabra, como te digo, si no haces lo que te exijo, te voy a hacer el otro. Se llama... Bueno, no me viene en mente ahora. Y bueno, pero es un sistema que tienen las personas demoníacas, ¿no? Para obligar. Mantienen el poder favoreciendo a otras personas en posiciones de poder, pero a través de este método, ¿no? Primero, es así, obligando a alguien a hacer algo con la amenaza que le van a quitar su puesto, que le van a quitar su posición, ¿no? O lo obligan para hacer otra cosa. No, lo obligan a hacer algo degradante. Ah, Lo filman, lo tienen testimoniado para poder después utilizar esto contra él, mira, qué fuerte. ¿no? Esto es un sistema demoníaco que ahora está saliendo a la luz públicamente como los gobiernos. Antes no estaba todo un poco encubierto atrás de la religión, de supuestamente que, ¿no? El estatus aquí en Europa sobre todo, pero en otros países también era ser, no sé, católico. En mi país, en el Medio Oriente, somos ortodoxos. Ser religiosos, ser correctos, seguir la religión, ¿no? Y los gobiernos se supone que seguían la religión oficial y entonces se encubrían con esto, ¿no? Pero por atrás de esto siempre se supo que había cosas inapropiadas que estaban pasando, pero nunca se hablaba del tema, y los que hablaban del tema eran los llamados conspiranoicos. Ahora Kali Yuga está avanzando y se ha puesto de moda sacar todas las sociedades en público, y entonces ya es noticia lo que pasa a nivel de las altas esferas, ¿no? Y salió en todos los noticiarios internacionales, pues yo miro noticias en varios idiomas y parece que todos hablan del tema, de cómo los gobiernos hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, casualmente, por este periodo que está saliendo toda esta suciedad en los noticiarios, y sale aquí en el Bhagavatam, que a veces el Bhagavatam va muy en armonía con lo que pasa en el mundo material. Cuando leemos el Bhagavatam vemos que hay cosas que pasan en el mundo material simultáneamente con lo que estamos leyendo. No sé cómo pasa esto, pero es una cosa mística. Entonces estamos leyendo la historia de Hiranyakasipu, que adoró al señor Brahma como si fuera Dios, que esto ya de por sí es una ofensa muy, muy grave, ¿no? Jai Shri Shri Radha Govinda Chandra Ki Shri Gornita Ki Jai. Jai. Sustituir a Krishna con adoración a semidioses, ¿no? Porque Brahma no es más que un semidios, es un jiva, un ser humano como cualquiera de nosotros, que ha llegado a esta posición, pero no es Dios, ¿no? Es un semidios, los que gobiernan. Entonces, él llegó a este nivel gracias al adorar al señor Brahma y hacer severas penitencias y austeridades que satisfacieron al señor Brahma, ¿no? Y llegó a ponerse en puesto de Indra, en puesto de Agni,
¿no? Llegó él a arrebatar el poder de Indra y Agni y Brahma de controlar las energías materiales. Ya él controlaba, dice, las lluvias, controlaba el fuego, controlaba todo lo que, ¿no? Los movimientos de los océanos, no sé qué. Todo lo puso bajo su personal control y dejó a un lado estos personajes, ¿no? Que controlan estas cosas. A tal nivel ha llegado, ¿no? Y probaba una gran satisfacción. Y dice que la tierra estaba obligada a dar flores y a dar frutos en abundancia por miedo. Oye, ¿no? Entonces, los gobernantes demoníacos a veces consiguen a obligar a los demás por miedo a ser productivos, ¿no? Y a lo mejor uno no quisiera trabajar bajo este gobierno, pero están obligados, ¿no? Aquí en España o en Grecia también, en algunos países, hubo dictaturas, ¿no? Y hubo estos gobernantes que obligaban a la gente a una disciplina muy estricta, hasta seguir la religión, a seguir principios, a hacer las cosas en una manera, pero todo para su interés personal, porque al final Hiranyakasipu dice que todas las ofrendas que le daban los semidioses y todo lo que daban para los sacrificios, etc., se lo apropiaba para sí mismo, no lo distribuía a los demás. Y esto es otra característica demoníaca, ¿no? Cuando se da ofrendas, por ejemplo, nosotros en este movimiento recibimos ofrendas por varios donantes y las utilizamos para mejorar las condiciones de servicio, las estructuras y todo lo que hay para poder servir en este movimiento. Pero si alguien fuera corrupto y se lo pusiera en el bolsillo, como hizo Hiranyakashipu, pues eso es una actitud demoníaca, ¿no? Ha pasado a veces, en el pasado. Y algunos devotos se han apropiado, por ejemplo, de todo el dinero del Sankirtan de repente, ¿no? En Grecia una vez un devoto fueron a Chipre a hacer Sankirtan. Y al final, cuando habían colectado un montón de dinero y tenían que volver a Grecia para comprar nuevos libros, mejorar las condiciones del centro de prédica, etc., este devoto cogió la maleta, era tesorero, cogió la maleta del Lakshmi, de todo el colectado del Sankirtan y desapareció. Entonces, obviamente estas personas que hacen estas cosas, después les cae todo encima. Aquí el señor Vishnu está así curando a los devas se quejan al señor Vishnu y le piden por favor de salvarlos, de protegerlos de este demonio, ¿no? Están de verdad disgustados, ¿no? Y el señor Vishnu les asegura que no va a durar por mucho. Esperen un momento, tengan un poco de paciencia hasta que dure su Shakti, su fuerza. Y van a ver que esta persona va a caer, ¿no? Va a caer o va a morir hasta, ¿no? Porque el señor Vishnu lo tiene ya previsto, como cuando pasó lo de la batalla de Kurukshetra, ¿no? Que estos reyes que ofendieron a Draupadi y Krishna le dijo a Arjuna que la batalla de Kurukshetra era ya prevista. Arjuna se quejaba, ¿cómo voy a matar mis parientes y todo eso? Pero Krishna le dijo, aquí toda esta gente ya está muerta, ya está planeado, ya está planeado. Entonces, eso pasa, ¿no? Cuando uno quiere controlar, cuando uno quiere
ponerse en una posición por encima de los demás, que actúa con actitud de todas estas características demoníacas que he descrito antes, tarde o temprano viene la caída, viene, ¿no? Viene la muerte, ¿no? Maharaj Vena estaba haciendo cosas similares como Hiranyakashipu y los brahmanas decidieron matarlo, ¿no? Se acordaron entre ellos y lo mataron porque causaba demasiado sufrimiento a la gente, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que pasa en el mundo en este momento y todo lo que vemos en el Bhagavatam estos días nos sirve de enseñamiento para entender que no controlamos nada, ¿no? Aquí hace el ejemplo, habla de las buenas calidades de Prahlad Maharaj y hace el ejemplo. Prahlad Maharaj dice, no podía entender cómo podía seguir adelante el mundo inmerso en actividades de complacencia de los sentidos, ¿no? Desde pequeño no mostró interés por los juegos infantiles, ni en su más tierna infancia. Estaba siempre absorto en estado de la conciencia de Krishna. Entonces citan Prahlad aquí como ejemplo de gran devoto, ¿no? Es uno de los Mahayanas, uno de los ejemplos para seguir. Y a nosotros más nos conviene estudiar muy detenidamente el carácter y las actividades de Prahlad Maharaj, ¿no? Aprender de él y seguir este ejemplo. No es muy difícil para cada uno de nosotros ser bien situados como ejemplo de actitud correcta en la vida espiritual, muy difícil. Pero entonces tenemos las escrituras y tenemos los ejemplos de estos grandes santos, grandes devotos, ¿no? Aquí Hiranyakashipu los había subyugado todos los santos, todos los Kinaras, los Gandharvas, todas las grandes personalidades, ¿no? Los tenía todos bajo control. Fue por mucho tiempo, dice aquí, muy orgulloso de sus opulencias y violando las leyes y regulaciones que se mencionan en los astras autoritativos. Es decir, el demonio es orgulloso de violar las leyes y regulaciones, ¿no? Aunque él, cuando ofrece oraciones al señor Brahma para poder obtener la bendición, glorifica los shastras y glorifica el mundo trascendental y glorifica al señor Brahma como controlador de la energía material, pero le dice que él controla hasta la trascendencia, ¿no? Entonces es consciente Hiranyakashipu que hay un mundo espiritual, ¿no? Entonces esto es doble demonio, porque él no solo está en ilusión, no, está consciente, él sabe la diferencia, sabe que Vishnu es el controlador supremo, que es Dios, pero lo ignora y va a adorar a Brahma para obtener lo que quería. ¿Por qué? Porque odiaba a Vishnu, ¿no? Odiaba a Vishnu. Entonces, esto es el máximo del demonio, cuando uno odia a Dios, sabe que existe, es consciente que existe, pero lo odia, ¿no? Y sabe que existe el mundo espiritual, pero no quiere ir allá, quiere quedarse aquí con un cuerpo eterno, ¿no?
el señor Brahma le confirió un cuerpo saludable de tez amarillenta, así como lustre amarillo. Parecía muy guapo Hiranyakashipu, ¿no? Había obtenido esta bendición, como muchas otras bendiciones, que nadie lo pudiera matar, que nadie le pudiera hacer daño, ¿no? Es decir, quería continuar viviendo eternamente, y precisamente estos demonios de Kali Yuga, de que los que hablamos antes, que gobiernan muchas partes del mundo, buscan a través de la ciencia métodos para hacer que los cuerpos materiales se quedan eternos, que se pueda congelarlos y reanimarlos en la próxima ocasión, o que se pueda vivir más de la cuenta, ¿no? Por muchos más años, y que se pueda pasar la vejez sin enfermedades, sin sufrimiento y varias cosas por el estilo. Es toda una ilusión tremenda, ¿no? Una tendencia a querer controlar la energía material, mientras la energía material es perecedera, no es para siempre. Sí, es verdad que tenemos apegos, es verdad que tenemos necesidades, es verdad que a veces, debido al apego que hemos desarrollado por miles de vidas, no podemos superar ciertas tendencias, ¿no? Y si no podemos superarlas, tenemos que utilizarlas al servicio de Krishna, es decir, ciertos apegos que tenemos, que no son necesariamente demasiado pecaminosos, pues podemos, ¿cómo se dice? Utilizarlos al servicio de Krishna, ¿no? Podemos situarlos en el ámbito del Varnashrama, según nuestra situación, las necesidades que tenemos, y sentirnos satisfechos y no sentirnos frustrados por ser en una falsa renuncia o obligados a austeridades que no podemos cumplir. En el ámbito del Varnashram se ofrecen todas las posibilidades para un ser viviente a estar en la bondad, tranquilo, satisfecho, equilibrado, ¿no? De hecho, Prahlad Maharaj nunca estaba molesto, ¿no? Cuando él sufría, no estaba molesto, no era capaz, no me acuerdo dónde dice esto, pero estoy explicando que bueno, no me acuerdo dónde, pero estoy explicando que él no sufría cuando otras personas sufren. Por eso él pudo pasar por todas el sufrimiento que le impuso, las torturas y los intentos de matarlo que le impuso su demoníaco padre, ¿no? El señor Vishnu, cuando vio que Hiranyakashipu llegó al límite del límite, en que intentó torturar y matar a su hijo Prahlad Maharaj, que era un Vaishnava puro, el señor Vishnu esto no lo pudo tolerar y dijo: esto va a ser la última prueba, ¿no? Después de esto él va a tener que morir, ¿no? Entonces el máximo que uno puede hacer en el ámbito demoníaco es molestar a los devotos y crearles impedimentos o hasta sufrimiento, ¿no? Durante la Unión Soviética han torturado muchos devotos, los han internado, le han hecho cosas horribles,
¿no? A una madre y amiga mía le han hecho perder a su hijo. El embarazo que tenía, o les han hecho cosas muy, muy brutas. A mi familia misma, que fueron exiliados en Siberia, les torturaron, les cortaron partes de los cuerpos, a las mujeres también, cosas muy horribles por ser ortodoxos, por ser devotos de Dios, ¿no? Unos gobiernos supuestamente, ¿no? Supuestamente ateos. Y esto causó que la Unión Soviética no pudo durar mucho. Duró un periodo y a un punto se rompió porque hubo un materialismo, hubo una actitud demoníaca, ¿no? Hubo un desafío a personas santas, ¿no? Mataron al emperador, al rey, que era también en su cristiandad era devoto y santo. Y esto tuvo consecuencias, no es que uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces Hiranyakashipu ha puesto muchas pruebas a los devas, pues ha llegado al total sufrimiento y por eso ahora va a perder esta posición. Entonces tenemos que entender que en este movimiento también tenemos que estar muy con cuidado a no caer en la ilusión de pensar de hacer carrera, de controlar situaciones, de coger un estatus, una posición para ser alguien y a veces olvidar que estamos aquí para servir a los devotos, en vez podemos hacer sufrir a devotos y todo eso siempre hemos visto históricamente, ¿no? Desde el pasado siempre hemos visto que estos devotos que entran en estas actitudes, o sea, el que se tiñe su servicio devocional de tendencias demoníacas, estos devotos caen, desgraciadamente. Entonces, tenemos que estar muy con cuidado cómo servimos a los devotos y cómo hablamos de los devotos y cómo tratamos con los devotos, etcétera, etcétera. No sé si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios que hacer. Hare Krishna. Aquí dice que con sus severos castigos, Hiranyakashipu llevó a todos los habitantes del universo a una situación de extremado sufrimiento, de la que ni siquiera estaban libres de los gobernantes de los distintos planetas. Perturbados y llenos de miedo, sin poder hallar ningún otro refugio, finalmente se entregaron a la suprema personalidad de Dios Vishnu. Es decir, el devoto, cuando se encuentra en estado de sufrimiento, pero también es el consejo para todo lo que está pasando ahora en este mundo material, donde está saliendo estas noticias de estos gobiernos que se dedican a sacrificios humanos, actividades demoníacas, adoraciones de demonios. El consejo es dejar de toda esta actitud de control, de diversión, ¿no? Actividades de los sentidos extremas y tomar refugio a Dios, ¿no? Entonces, cuando salen todas estas noticias, cuando sale todo eso, que Hiranyakashipu le pasó eso, cuando sale en el mundo material todas estas noticias, el consejo es refugiarse a Dios, empezar a practicar vida espiritual, seguir los 4 principios regulativos que permiten de situarse en una plataforma humana, por lo menos en la bondad, ¿no? Desde la cual es como un trampolín
que nos puede ayudar a llegar al mundo espiritual. Entonces siempre tenemos que poner a la prueba a nosotros mismos, mirarnos adentro y mirarnos también exteriormente todo lo que hacemos en nuestra vida y ver si estamos bien situados según lo que desea Krishna, porque aquí dice que Prahlad Maharaj estaba siempre absorto en Krishna, estaba siempre consciente de Krishna, estaba siempre pensando en Krishna. Por eso no era ni consciente de sus necesidades físicas, como sentarse, caminar, comer, acostarse, beber y hablar. Es que todo fluía. Y esto lo vemos en el servicio devocional, cuando estamos bien situados, siguiendo los principios, siguiendo las instrucciones, el sadhana que nos ha dado el maestro espiritual. Vemos que Krishna arregla nuestra vida en una manera que todo fluye de manera armoniosa por la misericordia del Guru. No tenemos que hacer esfuerzos, no tenemos que... Y al momento que salen las pruebas, tenemos que tomar ejemplo de Prahlad Maharaj, no tenemos que tener miedo. Prahlad Maharaj no tenía miedo, no se agitaba, dice, frente a las adversidades, se quedaba sereno. Esta es la característica de una persona en la bondad y sobre todo en la bondad trascendental, ¿no? Entonces el devoto tendría que desarrollar naturalmente esta calidad en que, debido a este fluir natural del servicio devocional, de esta misericordia que le lleva por Krishna, cuando salen pruebas, no se agita, permanece sereno, las acepta como un imprevisto que surge y piensa, bueno, otra vez un imprevisto, este mundo material está lleno de imprevistos, ¿qué vamos a hacer? Es como una ola que viene cuando estás en la mar, ¿no? Tú notas que las olas no son todas iguales, ¿no? Vienen muchas olas pequeñas y de repente una grande, ¿no? Yo nací en una isla y de niña estaba siempre tirada en la mar y veía esto, ¿no? Venían varias olas pequeñas y de repente una grande, y después varias olas pequeñas y de repente una grande. Cuando venía la grande ola, nosotros nos divertíamos o a saltar por encima o pasar por debajo, pero no nos espantábamos, porque como estábamos crecidos en esta realidad, nos parecía muy divertido, ¿no? Entonces no nos agitábamos, que a veces los turistas cuando venían las olas grandes y empezaban a chillar, ¿no? Y nosotros como niños lo veíamos como una diversión. Ahora me echo por debajo y paso por el otro lado, o me echo por encima. Entonces cuando vienen las pruebas, nosotros coger el ejemplo de Prahlad Maharaj, quedar sereno y pensar que es una prueba que pasará y cómo la voy a enfrentar, ¿no? ¿Cómo la voy a enfrentar? No puedo enfrentarla yo. Si la ola es muy grande y la prueba es muy fuerte, yo no la puedo enfrentar. Va más allá de mi control, ¿no? El devoto no quiere controlar. El devoto depende de Krishna, ¿no? Prahlad Maharaj dependía completamente de Krishna. Por eso Krishna, cada vez que su padre le puso una intento de matarlo, tirándolo en las serpientes, tirándolo en el fuego, cualquier cosa, ¿no? Cada vez tirándolo por un barranco, cada vez Krishna venía en persona y lo salvaba, ¿no? Entonces el devoto depende completamente, tiene fe absoluta en Krishna, que cualquier prueba, cualquier situación, puedo estar tranquilo porque estoy en el regazo de mi padre. Como un gatito está en la boca de su madre y se siente seguro, pero el ratón, cuando la gata lo coge, tiene miedo porque sabe que va a ser comido, pero el gatito sabe que la madre lo coge con los dientes solo para trasladarlo en un lugar seguro.
Entonces nosotros así podemos ver las pruebas que llegan en la vida espiritual, ¿no? Como que Krishna nos está trasladando en un lugar seguro. Pasaremos esta ola, pasaremos esta prueba y otra vez nos encontraremos con mar tranquilo, ¿no? Bueno, principalmente dice que los devas empezaron a no dormir, a controlar sus mentes por completo y vivir únicamente de su aliento, ¿no? Esto es para no crear karma, esto es yoga, ¿no? Práctica de yoga. Para no crear karma, han parado de comer, han parado de dormir, de hacer todas las actividades que generan karma en este mundo, para poder fijar la mente a la Suprema Personalidad de Dios y merecer que Krishna apareciera y les ayudara, cosa que pasó. Bueno, ya ha llegado, había un punto que quería leer, pero no importa, no lo encuentro. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur, Premanand